Bienvenidos al simposio del Departamento de Ciencias de la Salud de la UAM Iztapalapa. Nos complace que nos acompañen en esta edición conmemorativa en la que celebramos 25 años. El día de hoy nos da mucho gusto presentar a la doctora Yaret Santana Telles. Y nos da más orgullo porque Yaret estudió la licenciatura en Biología Experimental en la UAM Iztapalapa, realizó la maestría en el Instituto Nacional de Salud Pública en México en Economía de la Salud y estudió el doctorado en Innovación Farmacológica en la Universidad de Utrecht, Holanda. Actualmente es investigadora en la División de Farmacoepidemiología y Farmacoterapia en la Universidad de Utrecht, en Holanda. Muchas gracias, doctora. Le cedemos la palabra para que dé inicio a su conferencia. Gracias y muchas gracias por la invitación. Me da mucha emoción presentar en este foro y a pesar de que no he ido muy seguido a la UAM Iztapalapa, siempre tengo buenos recuerdos. Bueno, hoy les voy a presentar uno de los temas de investigación a los que me he dedicado los últimos años, que es la investigación en uso de medicamentos y su aplicación en evaluación de políticas farmacéuticas. Como ya se ha mencionado, hice la licenciatura en Biología Experimental en la UAM Iztapalapa, pero posteriormente cambié un poco mi campo de estudio a Economía de la Salud porque me di cuenta que me gustaba más el análisis de los datos que estar trabajando en un laboratorio. Pero las bases que obtuve en la licenciatura en Biología Experimental en la UAM Iztapalapa me han servido en todas mis grados de estudio en Economía de la Salud y también en políticas farmacéuticas. Bueno, ahora me encuentro trabajando desde casa, pero usualmente trabajo en este edificio en la Universidad de Utrecht, en los Países Bajos o en Holanda. Los medicamentos es una parte integral del desempeño en los servicios de salud. Por ejemplo, cuando alguien va a un servicio de salud y recibe medicamentos, tienden a calificar la calidad de los servicios como que fue mejor, aunque no necesariamente es así. Sin embargo, hay un problema, sobre todo en países de ingresos bajos y medios, donde la disponibilidad no es ideal y cuando existe la disponibilidad de medicamentos, muchas veces la población no los consume adecuadamente y eso es un desafío para las políticas públicas. Hay diferentes tipos de patrones de consumo de medicamentos que los hace inadecuados. Por ejemplo, cuando la gente utiliza un medicamento, no utiliza el medicamento como le fue prescrito. Por ejemplo, si les prescribieron 2 pastillas al día o una cada 8 horas, pues muchas veces la gente lo olvida o también por falta de recursos económicos, la gente también tiende a partir las pastillas con la idea de que así puede durar más el medicamento y tener los mismos beneficios, lo cual no es así. También una práctica común es la automedicación con medicamentos que a veces requieren receta y la gente se autoprescribe cuando tiene algún mal y piensa que ese medicamento le va a servir y muchas veces no es así. Otro de los retos es el uso inadecuado de antibióticos, que es un problema en salud pública porque el uso inadecuado de antibióticos ocasiona que haya una mayor resistencia antimicrobiana y cuando la gente tiene infecciones es más difícil de tratarlas. Y esto puede ocasionar la muerte. También se tiene la creencia que el uso de inyecciones es más adecuada que tomar píldoras. Es que muchas veces hemos escuchado de que mejor que el médico me prescriba inyecciones porque así es más rápido que tenga el efecto. Y muchas veces tampoco lo es.
También hay un uso excesivo de medicamentos que son percibidos como inocuos. Por ejemplo, un uso excesivo de aspirinas que puede dañar el- el tubo gástrico, o también un medicamento que puede ser percibido como inocuo es el paracetamol, pero si lo utilizan de manera inadecuada también puede ocasionar la muerte. También existe la creencia que los medicamentos que son más caros son más efectivos. Muchas veces lo hemos visto con el consumo cuando hay un medicamento genérico y uno innovador, la gente tiende a comprar el innovador porque percibe que son más efectivos que los genéricos. Eh, El consumo inadecuado de medicamentos también ocasiona que haya un gasto excesivo en, en salud. El gasto de medicamentos puede alcanzar el 40% del gasto en salud. Por ejemplo, en esta gráfica que le estoy presentando de la OSDE de 2017, se puede ver hasta la izquierda, que está México, con un 64% de gasto de bolsillo solo en medicamentos. También, bueno, muchas de las compras individuales de medicamentos son para automedicarse. Entonces, por todo esto es importante conocer las características de consumo de medicamentos. Bueno, pero ¿qué es la investigación de uso de medicamentos? Es una disciplina científica que utiliza métodos descriptivos y analíticos para cuantificar y comprender y evaluar la prescripción, dispensación y consumo de medicamentos para evaluar políticas farmacéuticas. En la investigación de uso de medicamentos utilizamos una dosis diaria una unidad de medida llamada dosis diaria definida. La dosis diaria definida es la dosis de mantenimiento promedio por un día de medicamento. Por ejemplo, si un medicamento para que tenga efecto necesita, por decir, 20 miligramos al día, entonces la dosis diaria definida de ese medicamento es 20. Pero para estudios poblacionales nosotros utilizamos la dosis por 1000 habitantes días de un medicamento. En este caso, utilizamos los datos demográficos del país o de la región que estamos utilizando y lo multiplicamos por el número de tiempo. Bueno, es una utilización de 30, por ejemplo, una utilización de 30 dosis por 1000 habitantes días en un año se interpreta como si en dicho año 30 de cada 1000 habitantes de esa región o país hubieran recibido una dosis diaria definida del dicho medicamento. Ejemplos de estudios de investigación en uso de medicamentos. Les voy a presentar estudios en antibióticos porque son estudios a los que me dedico y porque son muy entretenidos. Este es un estudio que es bastante famoso en el campo de investigación de uso de medicamentos, donde compararon el uso de medicamentos en los países europeos. Como pueden ver, el consumo de medicamentos, el consumo de antibióticos fue mayor en Francia y el menor consumo de antibióticos fue en los Países Bajos. Es de notarse que en los Países Bajos la prescripción de antibióticos es restringida. Generalmente, cuando alguien va al médico por alguna infección, primero hacen un estudio, un antibiograma, y con eso
prescriben el medicamento necesario para curar esa infección. Y es por eso que los Países Bajos tienen un consumo menor de antibióticos en relación a otros países europeos. Uno de los primeros estudios en los que tuve la oportunidad de participar fue un estudio similar para calcular el consumo de antibióticos, pero en América Latina. Como pueden ver, al comparar el consumo, México en este estudio tiene un consumo relativamente alto en dosis diarias definidas por 1,000 habitantes. En estos estudios, aparte de ser cross-seccionales, también pueden ser longitudinales. ¿Qué quiere decir? Que podemos ver el consumo en diferentes partes del tiempo, en diferentes puntos del tiempo. Por ejemplo, este estudio, que es el mismo que les presenté hace 2 diapositivas, donde se compara el consumo en el tiempo. Y como pueden ver, los países que tienen un consumo más alto también tienen una variabilidad del consumo estacional mucho más grande. Por ejemplo, Grecia o Portugal. En cambio, en los Países Bajos, donde hay una prescripción y uso adecuado de antibióticos, la variación estacional no es tan grande. También hicimos un estudio similar para ver la variabilidad en el tiempo en el consumo de antibióticos. Aquí es interesante notar que se puede ver los cambios económicos de un país también viendo el consumo de medicamentos. Por ejemplo, en el caso de Argentina, si ven en el 2002 hubo un decremento en el consumo que coincide con la devaluación económica que tuvieron. Pero bueno, ahora les voy a presentar cómo se hace uno de estos estudios en uso de medicamentos. Y para eso voy a usar un ejemplo en América Latina, que es México y Brasil. Bueno, como ya había mencionado, en los países de América Latina, los medicamentos se financian principalmente por gastos de bolsillo. Generalmente hay una falta de regulación para la venta libre de medicamentos. Es posible ir a una farmacia y comprar casi cualquier medicamento, desgraciadamente. Y esto está también relacionado con un problema de automedicación. En varios países, lo que hicieron antes que México y Brasil fue restringir la venta libre de antibióticos. El primer país de América Latina que lo hizo fue Chile en 1999, donde dijeron que estaba, como en México, que estaba prohibido vender antibióticos sin una prescripción médica. Eso, y también hicieron campañas de información para informar a las personas por qué estaban haciendo ese tipo de políticas y los beneficios que este tipo de políticas da a la población. Después, en 2006 y en 2005, Colombia tuvieron políticas de restricción de venta similares. Y pues en 2010, Brasil y México implementaron ese tipo de política. Y no es que la política no existiera antes, sino que la gente olvidó que estaba prohibido vender antibióticos sin receta. Y entonces es como un reforzamiento a la política. Las razones por las que decidieron las autoridades implementar este reforzamiento de la política fue en Brasil, que hubo un incremento en infecciones de bacterias superresistentes en hospitales. Y en México, si recuerdan, en la epidemia de H1N1 en 2009, mucha gente se comenzó a automedicar
y los pacientes que se automedicaron y no acudieron a algún centro de salud para atenderse, muchos de ellos fallecieron. Entonces, bueno, se implementó este tipo de política de restricción de venta libre de antibióticos, pero ¿tuvo algún beneficio? ¿Se vio algún cambio en el consumo de antibióticos? Bueno, este es el objetivo de esta investigación. Los objetivos fueron 3. Primero, evaluamos si hubo un impacto en esta política de restricción de venta libre de antibióticos. Luego, se determinó si estas restricciones motivaron a un uso más apropiado en ambos países. Luego, evaluamos si hubo consecuencias no deseadas de esta política. Para esto, utilizamos datos de ventas minoristas trimestrales de una compañía que antes se llamaba IMS Health y ahora se llama IQVIA. Ellos se dedican a colectar los datos de ventas farmacéuticas en diferentes países y con la finalidad de hacer estudios de mercadeo, pero también se puede tener acceso a esos datos si se manda un protocolo de investigación y lo aprueban. Entonces, después de mandar nuestro protocolo a IMS Health, nos enviaron, bueno, pedimos los datos de antibióticos orales e inyectables. También pedimos datos de antihipertensivos para usarlos como grupo de referencia. Y los datos que obtuvimos fueron de enero de 2007 a junio de 2012 en la primera fase y luego nos pudieron dar los datos hasta marzo de 2013. Fueron datos trimestrales y en el análisis vimos el cambio en el consumo total y el cambio por grupos terapéuticos. La unidad de análisis fue la dosis por 1000 habitantes día de un medicamento. Bueno, pero ¿qué método utilizamos? Usamos un análisis de series de tiempo segmentado. Básicamente tenemos el consumo de antibióticos, en este caso, en el tiempo antes y después de la política. Entonces, utilizamos una regresión tomando en cuenta las restricciones y los detalles que tienen el análisis de series de tiempo, como la autocorrelación, y evaluamos si hubo un cambio después de la política, midiendo si hubo un cambio en la tendencia de consumo y un cambio en el nivel de consumo. Bueno, para nuestro primer objetivo, que fue evaluar el impacto de la restricción de venta de antibióticos, estos son los resultados. En Brasil, el consumo total de antibióticos se ve como en esta gráfica. Como pueden ver, hay una estacionalidad en el consumo, donde en invierno hay un consumo más grande. Recuerden que las estaciones en el hemisferio sur son opuestas, entonces el verano en México es el invierno en Brasil. Entonces hay un consumo mayor en el invierno y después de la intervención se vio una disminución que mencionaré un poco más adelante. También aquí estoy poniendo a los antihipertensivos que, como mencioné, los utilizamos como grupo de referencia. Es decir, controlamos cambios externos como cambios en la economía, cambios en el sistema de salud, etcétera, que pudiera afectar el consumo de antibióticos. Entonces, al utilizar un grupo de referencia, absorbemos ese tipo de cambios de alguna manera para que podamos medir el efecto neto de la intervención. Entonces, calculamos los valores después de la intervención y calculamos el cambio en el nivel.
observamos que hubo una disminución en una dosis diaria definida después de la intervención. Luego hicimos un análisis por subgrupos terapéuticos. Así es como se ve la distribución de subgrupos terapéuticos de antibióticos en Brasil. Y como pueden ver, hay un consumo mayor en penicilinas, seguido por macrólidos y las quinolonas. Y el consumo iba en incremento antes de la intervención. Cuando utilizamos el análisis de series de tiempo interrumpidas, vimos que hubo un cambio en el nivel de consumo de penicilinas de 0.6, una disminución de 0.6 dosis diarias definidas y una disminución en el consumo de sulfonamidas de menos 0.4 y también de macrólidos. Pero no vimos ningún cambio en la tendencia de consumo. Ahora bien, para México, también, como pueden ver, hay un consumo estacional. Y aquí estoy señalando cuándo fue la intervención. También utilizamos los antihipertensivos como grupo de referencia. Y observamos una disminución en el nivel de consumo después de la intervención. Y también un cambio de nivel. En el análisis por subgrupos terapéuticos también vemos una distribución similar que en Brasil, donde las penicilinas es el subgrupo terapéutico más consumido, seguidos por macrólidos y quinolonas. Y observamos que hubo un cambio en el nivel de consumo de penicilinas, que fue el que contribuyó mayormente a la disminución de consumo, y un poco las sulfonamidas. Bueno, para el segundo objetivo determinamos si este tipo de restricciones motivaron un consumo más apropiado de antibióticos. Para esto utilizamos la estacionalidad. Como mencioné anteriormente, la estacionalidad ha sido relacionado con un consumo inadecuado de antibióticos. Para este estudio, lo que hicimos fue un análisis del consumo de penicilinas por grupo y sustancia química. Usamos las penicilinas porque, como vimos en el primer estudio, fue el subgrupo terapéutico con mayor consumo. En este estudio estimamos la variación estacional antes y después de la intervención con variables dicotómicas y agregándolas en el modelo de series de tiempo interrumpidas. Y estos son los resultados. En Brasil vimos que incrementó un poco el cambio en la estacionalidad, incrementó y disminuyó el nivel de consumo. Y en México vimos que hubo una reducción en la estacionalidad en el consumo de penicilinas y, como ya habíamos visto, una disminución en el nivel. Resultados tan efectivos que en México hubo disminución en el nivel de consumo, también hubo una disminución en la estacional. Y en Brasil hubo un cambio en el nivel de amoxicilina, pero hubo en la variación estacional. El segundo objetivo de esta investigación fue determinar si este tipo de restricciones de venta de uso de antibióticos ocasionó un consumo más apropiado de antibióticos. Para esto medimos la estacionalidad en el consumo. Como había mencionado anteriormente, la estacionalidad en el consumo de antibióticos ha sido relacionado con un consumo inadecuado. ¿Qué quiere decir? Que la gente tiende a autoprescribirse o que hay una sobreprescripción de antibióticos.
En este análisis solo nos enfocamos al consumo de penicilinas por grupo y por sustancia química. Analizamos el consumo de ampicilina, amoxicilina y ácido clavulánico. Utilizamos el mismo método de series de tiempo interrumpidas, pero agregamos al modelo variables dicotómicas para indicar la estacionalidad y medir el cambio después de la intervención. Los resultados fueron los siguientes. Para Brasil, vimos que no hubo un cambio en la estacionalidad, o si lo hubo fue muy pequeño al incrementarse. Y como ya habíamos visto en el estudio anterior, hubo una disminución en el nivel de consumo de penicilinas en Brasil. Ahora bien, en México, como habíamos visto en el estudio anterior, hay una estacionalidad de consumo que disminuyó después de la intervención y también hubo un cambio en el nivel de consumo. Para amoxicilina, el consumo de amoxicilina representó el 50% de la reducción del nivel de consumo en México y tuvo una reducción en la variación estacional. En Brasil, el consumo de ampicilina fue el que contribuyó mayormente al cambio de nivel de consumo de penicilinas en Brasil, pero no hubo un cambio estadísticamente significativo en la variación estacional. Para amoxicilina y ácido clavulánico, no vimos ningún cambio en el nivel de consumo ni de variación estacional en México. Y en Brasil no hubo un cambio en el nivel de consumo ni tampoco de variación estacional. Y como vemos, el consumo también va en incremento en el tiempo. Para ampicilina, tuvo la mayor reducción en el consumo, en la estacionalidad y también una reducción en el nivel de consumo. Prácticamente la estacionalidad desapareció después de la intervención. Y en Brasil el consumo de ampicilina es muy diferente. Como pueden ver, es una escala diferente en la gráfica de Brasil, donde vimos una reducción en el cambio de nivel de consumo en Brasil y también un ligero cambio en la tendencia. En el tercer estudio determinamos si este tipo de políticas tuvo consecuencias no deseadas. Para esto, examinamos el consumo de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos o AINES, analgésicos y medicamentos para la tos y antigripales. Para este estudio utilizamos también series de tiempo, pero utilizamos un método que se llaman pruebas de cointegración. Las pruebas de cointegración lo que hacen es ver la relación de dos series de tiempo en el tiempo y ver si hay una relación entre ellas. Con eso vimos si hubo un efecto sustitución en el consumo de medicamentos. Y con eso evaluamos si hubo una consecuencia en el cambio de la política. Bueno, en México primero hicimos el mismo ejercicio que en las investigaciones anteriores, donde vimos el cambio después de la intervención en el consumo de antibióticos, medicamentos para la tos y antigripales, y AINES y analgésicos. Como ya había presentado anteriormente, hubo un cambio en el nivel de consumo de antibióticos y tuvo un cambio en la pendiente. Aquí, si recuerdan, en el primer estudio no habíamos visto un cambio en la pendiente, pero en este tercer estudio ya pudimos obtener datos hasta el 2013 y eso nos permitió tener un mejor análisis.
Los medicamentos para la tos y el resfriado vimos un incremento en el nivel de consumo y también en el consumo de AINES y analgésicos, con un cambio en la pendiente también. En Brasil, como recuerdan, vimos un cambio en el nivel disminuyéndose. En medicamentos para la tos y antigripales no hubieron cambios. Y para AINES y analgésicos sí hubo un cambio de nivel de consumo. Estos son los resultados de las pruebas de cointegración. Para ejemplificarlos, puse a los antibióticos en comparación con los AINES y analgésicos y los medicamentos para la tos y resfriado. Los resultados de las pruebas de cointegración mostraron que el consumo de AINES y analgésicos estaban cointegrados con el uso de antibióticos. Esto quiere decir que su consumo está relacionado. Entonces, cuando disminuyó el consumo de antibióticos, también hubo un incremento en los AINES y analgésicos. También lo corroboramos usando unas pruebas de cambios estructurales y vimos que hubo un cambio estructural en el consumo de AINES en el tercer trimestre del 2010, que coincide con la política de restricción de venta de antibióticos. Y para la cointegración de los medicamentos para la tos y el resfriado con los antibióticos, vimos que también estaban cointegrados, quiere decir que su consumo está relacionado. Y vimos que hubo cambios estructurales también alrededor de la política de restricción de uso de antibióticos. Para Brasil, vimos que el consumo de AINES y analgésicos estaban cointegrados con el consumo de antibióticos y también mostraron un cambio estructural alrededor de la fecha de la política en Brasil, del cambio de la política en Brasil. Y para los medicamentos para la tos y el resfriado, no pudimos utilizar la prueba de cointegración porque las series de tiempo deben tener ciertas características para poder utilizar esta prueba. Entonces no pudimos ver si están relacionados o no con el consumo de antibióticos. Bueno, ¿cuáles son los mensajes clave de esta investigación? Vimos que hay diferentes patrones de consumo antes de la implementación de este tipo de políticas. Observamos que hubo una disminución inmediata y similar de alrededor de una dosis diaria definida por 1,000 habitantes en el consumo de antibióticos en ambos países. Esto, bueno, vimos un cambio de nivel de consumo significativo también por grupo terapéutico, solo para las penicilinas y sulfonamidas en ambos países y en macrólidos solo en Brasil. En el primer estudio no hubo un cambio estadísticamente significativo en la tendencia de consumo, ni total, ni haciendo el análisis por subgrupos terapéuticos. Para el segundo estudio, los mensajes claves fueron que hay diferentes patrones de consumo también. En México se iba disminuyendo el consumo de antibióticos cuando en Brasil iba aumentando. Hubo un cambio en la tendencia y en la variación estacional. El cambio en el consumo total de penicilinas fue visible y hubo un cambio en la estacionalidad en Brasil, aumentando en Brasil amoxicilina con ácido clavulánico, y hubo un decremento en la estacionalidad en México en ampicilina y amoxicilina, sin cambios en la estacionalidad de amoxicilina con ácido clavulánico. Para el tercer estudio, los mensajes clave fueron que el uso de antibióticos disminuyó, como habíamos visto en los otros estudios, pero el consumo de AINES y analgésicos aumentó.
y también aumentó el uso de medicamentos para la tos y el resfriado. En Brasil, el uso de antibióticos disminuyó, pero el uso de AINES y analgésicos también aumentó. Para ambos países, el cambio en el consumo de AINES y analgésicos puede que estén relacionados con cambios en el uso de antibióticos, que fue resultado del refuerzo de la política. Este efecto puede considerarse como un efecto sustitución, que quiere decir que los pacientes, cuando iban a las farmacias y pedían el antibiótico que siempre pedían y la persona encargada de la farmacia les negó la venta de dicho antibiótico, pudieron haber optado por otro tipo de medicamento, como para reducir los síntomas de tos y resfriado. Normalmente sí se recomiendan algunos AINES y analgésicos para aliviar los síntomas de infecciones virales, pero al ser una automedicación, puede ser que el consumo de estos medicamentos tengan efectos dañinos para la población. El cambio de sustitución, el efecto sustitución de estos medicamentos, como había mencionado, puede deberse por cambios en la automedicación o también que hubo un cambio en el comportamiento de la búsqueda de salud. Por ejemplo, puede que después de la política de restricción de venta libre de antibióticos, fue cuando abrieron los consultorios adyacentes a las farmacias. Puede ser que las personas hayan optado por ir y atenderse en uno de estos consultorios y que les hayan prescrito AINES y analgésicos para aliviar los síntomas de infecciones virales. Bueno, como conclusión, se puede decir que la implementación de este tipo de políticas de venta libre de antibióticos es una buena iniciativa para mejorar su uso. Sin embargo, este tipo de políticas tendrían que ser integrales, es decir, que estuvieran acompañadas de campañas de información para que se les explicara a la población por qué se está restringiendo la venta de este tipo de medicamentos e informarlos de los efectos adversos que pueden tener al automedicarse y para que tengan en cuenta que si sustituyen, bueno, que si optan por automedicarse pueden tener más daños que beneficios. Bueno, quiero agradecer a IMS Health, ahora IQVIA, porque usamos sus datos para este tipo de investigación y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que financió esta investigación. Si quieren saber más sobre este tipo de, bueno, estos estudios ya han sido publicados en diferentes revistas y muchas gracias.